Hello, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta os traigo hoy? Una receta impresionante. Es la primera vez que la voy a hacer, que no lo sepa nadie. Una receta impresionante. Pues aquí tenemos dos lenguados. En este caso son lenguadinas. El lenguado estaba muy caro, entonces he decidido poner que este estaba a 10 euros el kilo y el lenguado estaba a 20 y mucho. O sea que vamos a elaborar un poco la receta con género más barato y que lo podamos hacer todo el mundo. Pues bueno, tenemos un langostino por cada lomo, o sea, tiene 4 lomos, pues 4 langostinos. Y luego tengo 4 o 5 más para hacer un poco de salsa. Tengo, mirad, esto sí que es sorpresa, un tocino ibérico, una lámina de tocino finita, que ahora veréis, no os vayáis y ver toda la receta hasta el final para que os sorprenda este plato. Necesitamos un tomate, 2 cebollas, unos palillos, es para que no se escape el tocino, sal, unas almendras, pimienta blanca y esto ya lo hemos trabajado aquí en el canal, que son fideos chinos. Lo vamos a freír y entonces por poner un crujiente. Vamos a empezar lo primero por deshuesar la lenguadina, el lenguado, que en este caso se lo podéis pedir a vuestro pescadero de confianza. Mirad qué buenos son, ¿eh? Aquí tenemos la lenguadina. Yo ya sé dónde están las espinas y demás, entonces ya voy a cañón, como se suele decir. Bueno, hay dos formas de prepararlo, con piel o sin piel. Si es sin piel, pues no hace falta escamarlo, pero en este caso yo le voy a poner con piel, entonces le escamamos un poco. Me quiero adelantar y ya le había abierto ya por medio. Pero bueno, no pasa nada, le escamamos, porque la piel, a mí me gusta poner la piel, porque tiene sus proteínas y además pues tiene su gelatina, le da su textura, o sea que mejor con piel y así no trabajamos tanto. Bueno, pues los voy a escamar y ahora enseguida empiezo a deshuesarle. Bueno, pues ya le tenemos bien limpito. Ahora ya la había cortado al medio, pues ahora ya buscamos la espina. Pero esto, como os he dicho, lo puede hacer vuestro pescadero de confianza. A mí me gusta, yo disfruto con estas cosas, deshuesar un pescado, yo lo vivo, porque me gusta su textura, el aprender dónde tienen las espinas. Bueno, que no me quiero liar. Que voy deshuesando, ahora vamos a sacar y veis. Y luego ya pues hago los demás. Hay que ir con el cuchillo, pues eso, un poco mirando a ver dónde están las espinas y demás. Fíjate, así ya le podríamos rellenar. Metemos aquí un relleno y tapamos. Pero yo le quiero sacar entero, entonces. Mirad, el lomo, qué buena pinta. Y aquí tiene una, ¿veis? Pues si pasáis la mano, notáis que aquí hay una espina. Pero esto, si no lo sabéis hacer, pues bueno, de todo se aprende, ¿no? Pero mirad cómo lo dejo. Que se notan las espinas, o sea, no dejo nada de carne. Voy a seguir haciendo, bueno, espera, voy a haceros este de arriba porque es diferente. Aquí tienen la barriguita, pero, a ver, para que lo veáis bien, no, es que no se me da. Aquí, ya he cortado aquí y ahora mismo, pues por la columna vertebral, digamos, hacemos lo mismo. Aquí tenemos un poco más de cuidado porque, como os he dicho, tiene la barriga para que no se manche ni sangre ni nada de eso. Y estas son las huevas, pero estas, la verdad que no son muy buenas, ¿eh? Ya que lo tengo sacado, ahora por aquí también. Porque esto, si le haríamos entero, esto lo quitábamos con una tijera. Esto, pues ahora se quita con un papel de cocina y una espina que había quedado aquí. Y lo negro, intentamos con un paño de cocina, con un papel, quitarlo. Bueno, pues ya voy a deshuesarlo bien y ahora nos vemos. Bueno, pues ya los tenemos. Esto lo guardamos para hacer un fumé de pescado, un caldo de pescado. Le quitamos tripa y esto pues lo lavamos y lo guardamos. Esto, aprovecharlo siempre para hacer sopa de pescado, para cualquier salsa, para cualquier guiso que tenga pescado, lo guardamos. Ya los tenemos. Ahora vamos a aplastarles un poquito para que sean un poco más grandes y se hagan primero y quede pues mucho mejor. Ahora le aplastamos, mira, yo con el cuchillo mismo le damos un poco fuerte, o si no, yo tengo un machete. Y este ya le colocamos así para poner aquí el langostino. Bueno, pues ¿veis cómo ha quedado? Ahora vamos a preparar el langostino. El langostino le podemos poner sin cabeza y sin nada, pero a mí me gusta ponerle con la colita y la cabeza. La colita pelada de esta manera y así pelarlos todos. Aquí están los langostinos. He dejado estos pelados para preparar un poco de salsa. Las cabecitas también. Y estos que están enteros, los más bonitos los reservamos. Pues ahora lo primero que tenemos que hacer es salpimentar. La sal, cuidado, con la sal cuidado porque el tocinito también está curado en sal, o sea, no nos pasemos de sal. Un poco y pimienta.
Esto es al gusto, al gusto de cada uno. Ahora, le damos la vuelta otra vez y por aquí no le echamos sal. Vamos directamente con el langostino. El langostino sí, un pelito, un poco, estos también, y un poquito de... Nada más tenemos que poner el langostino y cerrar, como si fuera un brazo de gitano. Ahí, que no nos quede muy gordo. Tengo el tocino preparado, que le he quitado la corteza. Pues ahora solo hay que envolverle en el tocino. Y el palillo, si no le traspasa bien, pues le ponemos como si estuviéramos cosiendo. Bueno, pues aquí sigo y volvemos ahora. Bueno, pues ya que los tenemos rellenos y preparados, tengo la sartén calentando, vamos a freírlos un poco por fuera. Y lo dejamos preparado en una bandeja. Bueno, pues mirad, se ha dorado por fuera un poco el tocino. No está totalmente hecho, pero como le vamos a meter un poco al horno, pues le sacamos. Esto es toda la grasa del tocino. Entonces, yo lo guardo aquí para reciclar después. Nunca lo tiréis por la fregadera, siempre reciclar. Sobre todo el aceite, que contamina mucho más. Lo podemos hacer el día antes, tranquilamente también, para que no os dé trabajo el mismo día que lo hagáis. Bueno, tenemos la sartén caliente. Echamos aceite, un poco, para pochar la cebolla y el tomate. Que ya lo tengo picado, la cebolla y el tomate. Yo para las salsas utilizo muchas cebollas. Bueno, ahora que vaya pochando lentamente, echamos las cabezas de langostino. Por un comentario que se dice, ¿no?, que las cabezas que son malas, que tienen un producto que nos sienta mal. A ver, si comemos un camión de langostinos en 2 días y comemos las cabezas, pues claro que nos va a sentar mal, pero si comes unas pocas cabezas no pasa nada. Bueno, tenemos preparada la salsa, estamos en ello. Y aceite un poco para hacer el fideo chino. Acordaros, tengo el langostino picado y vamos a partir unas almendras. Estas ya las venden partidas. Es un poco para que queden granuladas. Bueno, es buen momento para suscribiros. Si os ha gustado, suscribiros y comentarme qué os está pareciendo esta receta. Y qué receta queréis que os haga. ¿Qué recetas queréis que aprendamos? Porque esta receta la estoy aprendiendo hoy con vosotros. Bueno, se me está ocurriendo echar un poco de pimentón, para que le dé color. Esto no lo hemos dicho al principio, pero como os he dicho que estamos aprendiendo, pues yo también estoy aprendiendo. Y ahora le echamos medio litro de caldo, fumé, de agua, poco, lo que tengáis. ¿Queréis? Con las espinas también se puede hacer el fumé y podéis echar el fumé de pescado. Pero bueno, como le hemos echado las cabezas, ya las cabezas también le da sabor. Mirad, esto hacía Elena. Ahora os explico. Cogía uno y hacía... Pues bueno, vamos a echar este puñadito que tengo aquí. Le ponemos un poco papel absorbente. Esto es un toque, es fideo chino. Y bueno, el truco es que esté muy caliente el aceite. Y esto es, pues bueno, si queréis hacerlo. Bueno, mirad cómo está la salsa. El pimentón, como veis, le ha venido muy bien. Decidme en comentarios qué preferís, si con pimentón o sin pimentón. También se puede decir, se puede echar un poco vino blanco. Decídmelo en comentarios. ¿Lo colamos por un colador o por un chino? Bueno, aquí tengo la salsa ya pasada, la hemos pasado por el colador y la probamos. Vamos a ver. Está buenísima. No porque no podáis probarlo vosotros, lo digo que está buena. Si no estuviera buena, también os lo diría. Y bueno, huele que alimenta. Bueno, pues ahora ya le quitamos los palillos y lo ponemos en una fuente de horno. La salsa está hirviendo. Tengo cuidado con ella porque se nos puede quemar, pero siempre, cualquier salsa que coléis, que paséis por el colador y demás, siempre tiene que hervir. Y esta espumita que sale, estos son impurezas y demás, pues esto se quita. Así. Y nos queda una salsa riquísima. Ahora mismo la vuelvo aquí. Este jugo que ha soltado, se lo echamos por encima y le echamos la almendra. Se lo ponemos con cuidado encima de cada uno un poco. Y los trozos de langostino se los ponemos al lado, por aquí. Esto lo podemos tener preparado desde el día antes, envuelto en film, en la nevera, y a la hora de comerlo 10 minutos antes, al horno a 180 grados. Y una vez que está hecho, la salsa se la ponemos aparte. Pues vamos a sacarlo del horno, siempre con buena protección. Y sería bueno no se le he tenido 12 minutos. Si está hecho, os tenéis que suscribir. Vamos a ver, ya veremos a ver por dentro. Por fuera tiene muy buena pinta,
Quizá un poco quemado esto de aquí, pero bueno, esto se puede quitar para ser un poco perfeccionista. Pues vamos a emplatar. Pues la salsa la ponemos alrededor, también se la podemos poner debajo. Le ponemos alguna almendra tostada y el fideo frito, pues tenía pensado ponérselo encima, pero yo creo que tapamos un poco el langostino. Pues se lo ponemos ahí. Comentadme dónde os parece mejor. Aquí tenemos la receta terminada. Un lenguado relleno con langostino y ibérico. Bueno, pues espero que os haya gustado. Suscribiros, dar a like y comentarme qué os ha parecido esta receta. Y pedirme recetas, las recetas que queráis, decírnoslo. Esta receta es mía propia, o sea, esta receta solo lo pueden hacer la gran family de YouTube de Chili Recetas. Y ahora falta lo mejor, falta probarlo. Vamos a ver el resultado. Ah, y lo prometido, si está hecho por dentro, ya sabéis. A ver la vista que tiene, no está mal, ¿no? Salsa. Va por vosotros. Se notan todos los sabores. Se nota el tocino ibérico, se nota el langostino y se nota el lenguado. Y la salsa espectacular. De verdad, si lo preparáis, es un plato, un platazo. Si lo preparáis, comentarme o lo podéis subir a redes sociales y etiquetar. Pero, sobre todo, suscribiros. Está hecho, ¿eh? Está hecho. 12 minutos le he tenido a 180 grados. Calor arriba y abajo. Y bueno, la salsa está buenísima. Esta es la receta de hoy. Hasta la semana que viene. Nueva receta. Que quema, pero me da igual. ¡Adiós!